Hola, hola, ¿qué tal? Hoy sí voy a entrar de lleno a hablar sobre los cristianos y, y todo esto de la violencia. Ya he hablado en otros videos sobre estas cosas. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Dani. Fíjense que un problema que tiene la iglesia en general es que no sabe reconocer sus errores. Y esto es problemático, porque todos aquellos que no sabemos reconocer nuestros errores, estamos destinados a cometerlos una vez más. Y si nosotros los cometemos una vez más, es seguro que nuestros descendientes también los van a cometer. ¿Y todo por qué? Todo por seguir una tradición, todo por seguir lo que nos dice un pastor, lo que nos dice un cura y estar sentados. En el video anterior yo les dije cómo la fe por sí sola eh, es una cosa que tiene que ser evaluada. Porque una de las cosas que demuestra nuestra fe no es solamente decir yo tengo fe y punto. Tiene que estar acompañada por obras. Ya tenemos que hacer algo. Y quizás muchos de ustedes estén en desacuerdo conmigo, porque lo que están creyendo que estoy diciendo es que las obras salvan. No, las obras no salvan. Las obras por sí solas no son nada, tienen que estar acompañadas por la fe. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la fe y las obras necesitan de estar mano a mano. Porque yo sí creo que hay una cosa como la fe muerta. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es una fe muerta? ¿Cómo se demuestra que una fe ha muerto, que ya no existe? Y sería posible que sin querer muchos de los cristianos hemos experimentado esto, que nuestra fe se ha muerto, que hemos dejado de luchar, que le hemos dejado todo el peso a Dios. Dios sí dice en la palabra que vengamos a Él todos aquellos que estemos cargados, todos aquellos que estemos atribulados. Pero eso no significa que nos aprovechemos de eso y nos sentemos a hacer nada. Que nos sentemos con la cabeza abajo, con las manos inactivas y sin hacer nada, sin proclamar a las personas la palabra de Dios. Si este video no es para ustedes, hay muchos otros videos que les pueden ayudar. Pero si son cristianos y este tipo de video les molesta, lo siento. Porque así como hablo sobre los ciegos, sobre la sociedad, sobre la iglesia, yo tengo que hablar sobre estas cosas, y para ser mejores seres humanos, cada uno de nosotros tiene que saber los errores que hemos cometido y por qué. Y seguiré hablando de estos temas. Porque incluso hay personas que dicen, lee la Biblia tal y tal, en tal capítulo, en tal libro se encuentra esto y se encuentra lo otro.
Y el problema con eso también es que hay un contexto para lo que se escribió. Se escribió por una razón y tenemos que interpretarla de cierta manera, llevarlo al día de hoy y no solamente sacar cosas de contexto, que es lo que mucha gente que pertenece al cristianismo también ha venido haciendo por siglos, malinterpretando la Biblia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la brutalidad que se está viviendo, con la violencia? Muchísimo. Porque en nombre de Dios, y no es la única cosa, solamente estoy hablando sobre el cristianismo y por eso estoy mencionando esto, pero si estuviera hablando sobre otro tema, también en nombre de otro tema se han cometido atrocidades. Bien, en nombre de Dios se han cometido muchísimas cosas horribles. Y entonces, como ya he dicho en otros videos, muchas veces usamos lo más puro, lo más sacro, lo más santo, para cometer las bajezas inimaginables, para decir cosas que destruyen a los demás. Y en muchas ocasiones nosotros vemos cómo cuando nosotros entramos a una iglesia, rápidamente se nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Muchos van tan lejos hasta avergonzar a una persona por la forma en cómo se viste, cómo habla y qué es lo que tiene encima. Por fuera son cristianos, pero por dentro son lobos rapaces, que lo único que consiguen es ahuyentar a las personas. Entonces, esa no es una fe que va a prosperar mucho. Porque nosotros en ese momento le estamos imponiendo nuestra voluntad a los demás. Y eso nunca fue el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio nunca fue que sus escrituras fueran, que las escrituras que se iban a escribir mucho después fueran malinterpretadas, puestas en lugares equivocados, usándolas como arma, como martillo para lastimar a los demás. Muchas veces, inconscientemente y a veces conscientemente, hemos hecho esto. Y como ya les he dicho en los videos previos a este, los niños no solamente tienen que lidiar con la violencia escolar que hay, no solamente tienen que lidiar con la violencia familiar que pueda haber, sino que también de cierta manera tienen que lidiar con el maltrato del internet, de las personas que están escribiendo cosas, pero también tienen que lidiar con el acoso en la iglesia. Y eso es horrible. Eso es horrible porque no le hemos dedicado el tiempo suficiente a los niños. Yo creo que la iglesia en este momento está pasando por un proceso de como un restaurante de comida rápida. Quiere convertir a muchas personas al cristianismo, tal y como lo hicieron en el siglo XIV o en el siglo XV, y de esa manera decir, ya he ganado muchísimas almas. Pero el hecho que una persona diga, acepté a Cristo,
no necesariamente significa que ha ganado un alma esa persona. Tal vez la persona que ha dicho acepté a Cristo lo esté diciendo a fuerzas, lo esté diciendo solamente para complacer a la persona que está con ella en la acera y está esperando una respuesta. Porque si nos da el Evangelio de 2 minutos o 5 minutos, porque hemos hecho del Evangelio algo como que si estuviera empaquetado. Hay una diferencia entre la comida fresca y la comida enlatada o empaquetada. Y una de las cosas, de las diferencias que tiene la comida empaquetada o enlatada, es que a esta comida se le echa mucha sal. Y la sal ayuda para preservar los alimentos, para que no se echen a perder. También las latas contienen otros químicos que de forma directa se están yendo, le están goteando a la comida, ¿verdad? Y de paso, la comida ya tiene conservantes dentro. Entonces imagínense, a la comida le están poniendo muchísima cosa. Y cuando nosotros abrimos estos paquetes, estas latas y comemos esta comida, al final nos viene haciendo daño. Y fíjense nomás, cosas como ensaladas empaquetadas, la lechuga en bolsa, la espinaca lo mismo, otras cosas enlatadas, por ejemplo el durazno y otro tipo de fruta. De la misma manera, nosotros hemos hecho lo mismo con el Evangelio. Nosotros hemos tomado el Evangelio y de cierta manera lo hemos congelado como estas comidas, lo hemos enlatado como lo hemos venido haciendo con estas comidas y le hemos echado químicos, cosas que no deben de estar en el Evangelio. Pero lo hacemos para que la palabra no se eche a perder, para que sea buena para todos, para que les pueda saber bien a todos, para que no agarre un mal sabor después de un cierto tiempo. Y muchas veces nosotros no sabemos el daño que esto hace. ¿Y qué le estamos poniendo al Evangelio? ¿Qué es lo que causa que muchos nos enfermemos? Que muchos incluso vayamos al hospital. Estoy hablando no solamente, acuérdense que cuando yo digo estas cosas, no lo digo muchas veces de forma literal, aunque a veces sí, pero de forma espiritual. Así que depende de ustedes de cómo escuchen el mensaje que les estoy enviando. Vamos a parar al hospital. Nos enfermamos. Entonces, ¿qué tipo de evangelio estamos escuchando? ¿Qué tipo de cosas estamos escuchando? Muchos que predican la palabra de Dios en el púlpito, incluso aquellos que se sientan en las bancas, dicen que nosotros no deberíamos de escuchar esto, no deberíamos de ver esto y no deberíamos de ver lo otro. Pero pocos le ponen atención en lo que estamos escuchando dentro de los templos, dentro de
de estos salones grandísimos llamados iglesias, santuarios, porque supuestamente es comida, es la palabra de Dios. Bueno, también el pan es nutritivo de cierta forma. También la fruta, como les acabo de decir. También las verduras, la carne. El problema aquí no es la comida. El problema es lo que le estamos poniendo a la comida. Y la pregunta aquí es, ¿qué le estamos poniendo al Evangelio que no está en la Biblia? ¿Qué le estamos poniendo al Evangelio que este se está diluyendo? ¿Qué le estamos poniendo al Evangelio que muchas personas no retienen información? Ya me estoy extendiendo, ¿verdad que sí? Voy a continuar con esta serie porque es muy, muy interesante que nosotros exploremos esto de la violencia de muchísimas formas. Y otra vez traje esto a colación porque la gente que está en pro de las armas de fuego son muchos cristianos, ¿ok? Cristianos aquí en los Estados Unidos. Por eso es que traigo este tema. Acompáñenme al próximo video, porfa, y gracias por sus comentarios y hasta la próxima.